La historia de hoy proviene de un hilo de drama familiar y disputa testamentaria en Reddit, y honestamente este se convirtió en algo mucho más grande que una pelea de herencia normal. La publicación explotó con más de 58,000 votos a favor y casi 7,000 comentarios después de que los lectores se dieran cuenta de que no se trataba solo de dinero, sino de una familia que supuestamente intentaba utilizar el sistema judicial para echar a una nieta en duelo de su propia casa. Al principio parecía una audiencia testamentaria bastante estándar. Un primo haciendo comentarios petulantes, padres actuando con derecho, abogados discutiendo por la propiedad. Pero entonces se encendió el proyector de la sala de audiencias y todo cambió. De repente aparecieron documentos ocultos, registros de verificación, pruebas grabadas y un abuelo fallecido que aparentemente sabía exactamente lo que su familia estaba planeando antes de fallecer. Lo que realmente dividió a Reddit fue el nivel de planificación involucrado. Algunas personas creían que la familia pensaba que podían intimidar a OP para que guardara silencio antes de que el tribunal viera la verdad. Otros se sorprendieron de lo tranquila que se mantuvo OP, mientras las personas más cercanas a ella la amenazaban abiertamente dentro de la sala del tribunal. Y créeme, en el momento en que el juez se dio cuenta de lo que realmente había sucedido, toda la audiencia se puso patas arriba. Aquí está la historia en las propias palabras del OP. La audiencia de sucesión ni siquiera había comenzado, y mi prima ya sonreía como si poseyera el aire. Su nombre es Bria, la clase de prima que aparece solo cuando hay dinero, y luego actúa como si hubiera sido leal todo el tiempo. Llevaba una chaqueta crema que costaba más que mis compras mensuales, y se acercó lo suficiente para que pudiera oler su perfume. Disfruta tu vida de indigente, susurró, suave y complacida. Algunas personas detrás de ella se rieron como si esto fuera solo una broma familiar, como si la crueldad fuera una tradición por la que aplaudir. Mis padres no la detuvieron. Estaban a unos pocos pies atrás. Mi madre Lorna con su pequeña sonrisa tensa y mi padre Dean mirándome por encima, como si fuera una mancha en la alfombra del juzgado. Se veían calmados, seguros, como si el final ya hubiera sido acordado sin mí. No respondí a Bria, ni siquiera la miré. Mantengo los ojos en la puerta del tribunal y sostengo mi carpeta contra mis costillas como se sostiene algo frágil y afilado al mismo tiempo, porque sabían que estaban confiando. Querían que me escucharan, querían que fuera desordenada, querían que pareciera exactamente lo que llevaban susurrando de mí en nuestra familia durante años. Inestable, dramática, poco confiable. Así que no les di nada. El alguacil abrió la puerta y llamó el caso. Todos entraron como lo hacen las personas cuando creen que algo está a punto de suceder que no es su problema. Me senté en la mesa del peticionario con mi abogada Nadia Sloan, quien tenía la clase de calma que solo viene de leer demasiadas mentiras en una bonita letra. Frente a nosotros, mis padres se sentaron con Bria y su abogado. Bria no dejaba de mirarme como si quisiera que me rompiera solo para poder ganar 2 veces. El juez Kessler se sentó en el banco y miró el expediente. Los ojos cansados pero agudos. Buenos días, dijo. Este es el caso de la herencia de Harold Price. Mi abuelo. Escuchar su nombre en esa sala hizo que algo se retorciera en mi pecho. No era tristeza. La tristeza ya era una constante. Esto era algo diferente. La sensación de que los extraños convertían una vida en un expediente. El juez Kessler ajustó sus gafas. Apariciones para el registro. Nadia se levantó. Nadia Sloan para la peticionaria Hannah Price. Me levanté cuando dijo mi nombre. La barbilla nivelada, las manos quietas. Al otro lado, su abogado se levantó. Mitchell Crane para Lorna y Dean Price. Y Bria Donnelly.
La sonrisa de Bria se agudizó al escuchar su propio nombre en el tribunal, como si ser mencionado en el registro la hiciera real. El juez Kessler miró entre nosotros. Entiendo que hay una disputa con respecto a la residencia del fallecido y ciertos bienes personales, dijo. Y también entiendo que hay acusaciones de ocultación de activos. El abogado de mi madre no perdió tiempo. Dio un paso adelante como si ya hubiera ensayado el ritmo. Su señoría, dijo Crane. Mis clientes creen que la señorita Price ha estado viviendo en la casa del fallecido y reteniendo bienes de la herencia. Solicitamos la entrega inmediata de la propiedad y un inventario de todos los artículos en su posesión. Mi madre asintió dramáticamente como si estuviera sufriendo por mi comportamiento. Bria se recostó en su silla satisfecha, como si la palabra entrega tuviera un sabor dulce. El juez Kessler dirigió su mirada hacia mí. Señorita Price dijo, disputa que haya vivido en la casa vivo allí, dije de manera neutral. Mi abuelo me pidió que lo hiciera. Crane saltó. Conveniente, dijo mirando al juez. Pero no hay acuerdo escrito y mis clientes, sus hijos, fueron excluidos. El rostro de mi padre no cambió. Los ojos de mi madre permanecieron fijos en los míos, desafiándome a reaccionar. El juez Kessler levantó una mano. Revisaré el archivo de la herencia, dijo. Secretaria, saque el registro. La secretaria, la señorita Patel, hizo clic en su mouse y giró ligeramente su monitor hacia el banco. El suave resplandor de la pantalla se reflejaba en las gafas del juez Kessler. La confianza al otro lado de la sala comenzó a filtrarse como aire de un neumático. El juez Kessler no parecía impresionado. Parecía insultado, como si alguien hubiera intentado usar su sala de audiencias como una máquina expendedora. Señorita Patel, le dijo a la secretaria, amplíe la entrada del expediente. Quiero todo el historial de presentaciones. La secretaria hizo clic. El proyector se refrescó. Una lista apareció. Fechas, títulos, archivos adjuntos. Todo apilado ordenadamente. Como los tribunales apilan las vidas de las personas en carpetas. Mitchell Crane se inclinó hacia adelante, voz rápida. Su señoría, me opongo. Esto está fuera del alcance de lo que... El juez Kessler levantó una mano sin siquiera girar la cabeza. Siéntese, dijo. Crane se sentó. La boca de mi madre se tensó. La mandíbula de mi padre se movía como si estuviera masticando pánico. Los ojos de Bria permanecieron fijos en la pantalla, intentando leerla desde la galería, como si pudiera deshacerlo con fuerza de voluntad. El juez señaló con su bolígrafo. Aquí dijo. Una petición de emergencia presentada 2 días antes de la fecha de la muerte y verificada. Miró directamente a mi madre. Señora Price, presentó usted esta petición bajo pena de perjurio. Los ojos de mi madre se abrieron con inocencia ensayada. No dijo rápidamente. Absolutamente no. Ni siquiera sé qué es eso. No reaccioné. No miré a Bria. Miré al juez y esperé. Porque sabía lo que sucedería a continuación. Los tribunales no funcionan con sentimientos, funcionan con registros. La voz del juez Kessler permaneció calmada, pero la calma tenía cero en ella. Señorita Patel dijo, abra la petición. Página 1. La secretaria hizo clic nuevamente. Un formulario llenó la pantalla. Encabezados en negrita bloques de texto, líneas de firmas. Nadie podía leer cada palabra desde donde estábamos sentados, pero no era necesario. Solo la estructura contaba la historia. El juez Kessler leyó en silencio por unos segundos. Luego levantó la vista nuevamente, más lentamente esta vez. Esta petición solicita el nombramiento de emergencia de un conservador temporal, dijo voz baja. Alega que Harold Price estaba vulnerable, incapacitado y siendo explotado. Mi estómago permaneció tranquilo, pero algo frío se movió detrás de mis costillas, porque esa era la acusación que habían estado propagando durante meses solo, que nunca con un juez escuchando. El juez Kessler continuó. Los ojos aún en la pantalla.
También solicita la expulsión del ocupante de la residencia, dijo. Posesión inmediata con la ayuda de la ley si es necesario. La boca de Bria hizo un pequeño movimiento como si acabara de saborear la victoria nuevamente, hasta que el juez leyó la siguiente línea. Y se identifica al presunto explotador como... Miró hacia abajo. Hannah Price mi nombre en tinta negra en una reclamación legal que mi madre juró que era urgente. El rostro de mi madre permaneció congelado, pero vi su garganta moverse al tragar. El juez Kessler levantó la vista hacia ella de nuevo. Señora Price, dijo lentamente, su nombre aparece como peticionaria, su dirección, su número de teléfono y hay una verificación electrónica adjunta. La cara de Crane se tensó por primera vez. Su señoría, necesitamos ver exactamente qué es esto. La mirada del juez Kessler se cortó hacia él. Lo harán, dijo en un momento. Luego se volvió hacia la secretaria. Abra el siguiente archivo adjunto, ordenó. La señorita Patel hizo clic nuevamente. La pantalla cargó un nuevo documento y el tribunal quedó tan en silencio que pude escuchar las llaves del alguacil moverse en su cinturón. El juez Kessler leyó la primera línea, luego la segunda. Su mandíbula se tensó y cuando finalmente levantó la vista, sus ojos pasaron de mi madre a Bria a su abogado y aterrizaron directamente en mí. Señorita Price, dijo lentamente, ¿quién preparó esta presentación? No levanté la voz, no sonreí. Simplemente respondí la verdad para la que mi familia nunca estuvo preparada. Mi abuelo dije, con su abogado, antes de que muriera. Ábralo, dijo él. La señorita Patel hizo clic. Un nuevo documento cargó. Formato con membrete, una declaración formal. La secretaria desplazó la página. El juez leyó sus ojos moviéndose más rápido, ahora su expresión cambiando con cada línea. Se detuvo, tocó su bolígrafo una vez, luego miró a mi padre. Señor Price dijo, lo siento, esta directiva establece que su esposa intentó presentar una petición ante este tribunal para obtener la tutela y el desalojo utilizando un acceso vinculado a su cuenta de internet en casa. El rostro de mi padre se puso pálido. Crane tartamudeó. Su señoría, eso es. El juez Kessler no lo dejó terminar. Señorita Patel dijo, abra el expediente 2, clic. Apareció una página estilo captura de pantalla. De nuevo ilegible en detalle desde la galería, pero el diseño era evidente. Una auditoría de inicio de sesión, marcas de tiempo. Una dirección IP. Un registro de verificación de 2 actores. El juez lo leyó en voz alta de todos modos, porque quería que la sala escuchara la forma de la verdad. Inicio de sesión, iniciado, dijo. Verificación enviada a un número de teléfono que termina en... Hizo una pausa, sus ojos entrecerrándose comparando el número de contacto registrado para Bria Donnelly. La cabeza de mi prima se levantó rápidamente. ¿Qué exclamó? La mirada del juez se cortó hacia ella como un disparo de advertencia. No hable, dijo. La boca de Bria se cerró, pero sus ojos ahora estaban muy abiertos. Abiertos de la manera en que las personas se quedan cuando se dan cuenta de que el sistema recuerda lo que esperaban que desapareciera. Mi madre se giró ligeramente mirando a Bria, su sonrisa había desaparecido. Mi padre miraba al frente respirando superficialmente. Yo mantenía las manos planas sobre la mesa. Mantuve el rostro inmóvil. Dejé que la evidencia hiciera lo que se suponía que debía hacer. El juez Kessler miró nuevamente a la secretaria. Hay más, dijo. La señorita Patel desplazó nuevamente. Otro expediente. Esto parece una declaración jurada, dijo el juez lentamente del abogado de Harold Price, afirmando que el señor Price era competente, que temía represalias y que preparó un plan de sucesión actualizado debido a un intento de interferencia. Crane intentó un último ángulo. Su señoría, incluso si hubo un malentendido antes de la muerte, el testamento sigue siendo. El juez lo interrumpió y su voz se volvió más fría. Una parte que entra a este tribunal con manos no limpias
no tiene derecho a exigir alivio equitativo. El silencio golpeó la sala como una puerta cerrándose de golpe. Luego el juez Kessler dijo la sentencia que hizo que el susurro de Bria antes pareciera patético. Estoy refiriendo este expediente al fiscal de distrito, dijo. Posible perjurio posible presentación fraudulenta, posible mal uso de identidad e intento de desalojo, ilegal. El rostro de mi madre se quedó rígido como suele hacerlo cuando alguien está tratando de no quebrarse frente a extraños. Los dedos de Bria se apretaron alrededor de la correa de su bolso como si pudiera correr. El juez se volvió hacia Nadia. Señorita Sloane dijo, ¿está presente el abogado del difunto? Los labios de Nadia se movieron apenas. Sí, dijo. Las puertas del tribunal se abrieron de nuevo y un hombre entró vestido con un traje oscuro y llevando un maletín delgado como si no pesara nada, porque ya había ganado lo difícil días antes. Caminó hacia el frente, asintió al juez y dijo claramente, Grant V.A., abogado de Harold Price. Su señoría, puedo autenticar cada expediente y también puedo decirle al tribunal lo que Harold grabó el día que se dio cuenta de que su familia intentaba sacar a Hannah de la casa. Bria hizo un pequeño sonido sofocado. El juez miró a la secretaria. Reproduzca el video, dijo. La señorita Patel hizo clic con el ratón. La pantalla se puso negra por medio segundo, luego comenzó a cargar un archivo de video. Y mi madre se recostó en su silla con los ojos fijos en la pantalla, como si ya supiera exactamente lo que mi abuelo había dicho y exactamente a quién se refería. Parte 3/5. La pantalla del proyector permaneció negra por un instante, como si la sala del tribunal estuviera conteniendo el aliento. Luego el video cargó. Apareció un fotograma borroso, mi abuelo en su mesa de la cocina, la luz del día entrando a través de las persianas, un suéter sobre sus hombros como si tuviera frío. El ángulo de la cámara era bajo, apoyada en algo lo suficientemente estable como para sentirlo intencional. Su rostro llenó la pantalla, cansado pero con los ojos claros, no confundido, no incapacitado, solo enfadado de la manera tranquila en que siempre se ponía cuando alguien trataba de quitarle algo que no era suyo. El juez Kessler se inclinó hacia adelante sin querer. Toda la sala se inclinó con él. El abuelo miró a la cámara y habló despacio y firme. Mi nombre es Harold Price, dijo. Estoy grabando esto porque acabo de descubrir que se presentó una petición en mi nombre y mi hija está fingiendo que no lo hizo. Un susurro pasó por la sala del tribunal pequeño involuntario. Incluso los amigos de Bria en la galería dejaron de moverse. El abuelo continuó voz firme. Tengo la mente sana, sé qué día es hoy, sé mi dirección y sé exactamente quién está tratando de sacar a Hannah de mi casa. Mi nombre golpeó la sala como una piedra cayendo en agua tranquila. La cabeza de Bria se giró hacia mi madre. Mi madre mantenía los ojos fijos en la pantalla, como si pudiera hacer que el silencio se quebrara con la mirada. El abuelo alcanzó a un lado. Tomó algo y lo metió en el cuadro papel una página impresa. La levantó y la tocó con un dedo. Este es el recibo de presentación, dijo. Fecha y hora. Llegó a través de mi internet doméstico y el código fue a la teléfono de Bria. Incluso a través de los altavoces baratos del proyector se podía escuchar el asco en su voz cuando dijo el nombre de mi prima. La boca de Bria se abrió. Ningún sonido salió. El abuelo bajó el papel. Le pedí a Lorna que explicara, dijo. Me mintió en la cara. Luego me dijo que Hannah me estaba usando y que debía ser retirada antes de que el tribunal viera la verdad. Las palabras no sonaban dramáticas saliendo de su boca. Sonaban fácticas como si estuviera escribiendo un informe meteorológico. La mandíbula del juez Kessler se tensó. Miró a la secretaria, luego volvió a mirar la pantalla. Las manos de la señorita Patel seguían sobre el ratón congeladas en medio del desplazamiento. En el video, el abuelo respiró y miró ligeramente fuera de cámara. Les dije que no dijo y no lo aceptaron. Sus ojos se endurecieron.
Así que llamé a mi abogado, actualicé mi plan de sucesión y le pedí que presentara la evidencia porque no voy a dejar que mi nieta sea acosada fuera de su casa por personas que solo aparecen cuando hay dinero. Mi garganta se apretó, pero mi rostro no cambió. Mantuve mis manos planas sobre la mesa y dejé que el registro cargara mis emociones por mí. El abuelo se inclinó ligeramente hacia adelante. Hannah me movió porque yo se lo pedí, dijo. Ella paga las cuentas que puede, me lleva a mis citas, se asegura de que coma. Ha estado aquí cuando mi propia hija estaba demasiado ocupada contando lo que cree que le corresponde. La galería quedó en completo silencio, ni una tos. Luego el abuelo dijo la frase que hizo que mi estómago se volviera frío. No porque me doliera, sino porque confirmaba hasta dónde habían estado dispuestos a llegar. Intentaron decirle a un juez que me estaban explotando, y él dijo con voz firme. Luego intentaron decirme que estaba perdiendo la razón. Luego intentaron quitarme el teléfono. La cabeza del juez Kessler se levantó de inmediato. Su mirada se desvió hacia mi madre tan rápido que pareció un reflejo. La boca de mi abuelo se apretó. Lorna dijo, «Si no puedes llamar a nadie, no puedes detenerlo». Bria se rió como si fuera algo ingenioso. El rostro de mi prima perdió todo color. Sus manos se apretaron alrededor de la correa de su bolso como si fuera a rasgarlo. El abuelo miró directamente al lente otra vez. «Si algo me pasa», dijo, «Asha no es porque lo haya hecho Hannah, es porque mi hija y mi sobrina están tratando de apurar este patrimonio antes de que el tribunal vea lo que han hecho». La mano del juez Kessler se levantó ligeramente de forma instintiva, como si quisiera detener el video y hacer preguntas a través de la pantalla. Pero el abuelo no había terminado. Agarró otra hoja de papel y la levantó más cerca de la cámara esta vez. La parte superior parecía una lista. Encabezados, líneas, recuadros. Los detalles no eran legibles desde donde estábamos. Pero el formato gritaba inventario. «Hice una lista», dijo el abuelo. «Una lista completa. Fotos, números de serie, donde se guarda todo. Porque si entran en esta casa y empiezan a desaparecer cosas, quiero que el tribunal sepa exactamente lo que falta y exactamente quién tuvo acceso». Mi pulso se mantuvo constante. Mi prima me había dicho que estaría sin hogar. Asha. El abuelo se había preparado para esa amenaza, como si fuera una tormenta predecible. Bajó la lista y se recostó. Su voz se suavizó, no con debilidad, sino con agotamiento. Hannah dijo, y mi garganta se apretó con fuerza, porque me hablaba a mí aunque no estaba en la sala. «No luches contra ellos con la boca, lucha contra ellos con papeles». Luego agregó más bajo, «Y no dejes que se acerquen al cajón bajo la repisa de la despensa. Buscarán allí cuando entren en pánico». La cabeza de mi madre se movió ligeramente como si hubiera escuchado una palabra clave. Los ojos del juez Kessler se entrecerraron. El abuelo desvió la mirada por un segundo como si estuviera escuchando a alguien en la habitación con él, luego miró nuevamente a la cámara. «Mi abogado puede explicar el resto», dijo, «pero lo digo claramente, no se llevan la casa intimidando a Hannah. No tienen derecho a inventar una historia y hacer que el tribunal la apruebe». Hizo una pausa, luego dijo lo último en el clip, voz tranquila y definitiva. «Y si vienen al tribunal y pretenden que no presentaron esa petición, están mintiendo bajo juramento». El video terminó. La pantalla se puso negra otra vez. Durante 3 segundos completos nadie se movió. Fue como si la sala tuviera que recordar cómo funcionar después de escuchar a un muerto hablar así. Luego el juez Kessler exhaló lentamente y dijo muy en voz baja, «Está bien, no consuelo, no simpatía. Decisión». Miró a Grant Vela. El señor Vela dijo, «Usted está autenticando este video». «Sí, su señoría», respondió Grant de inmediato. «Fue grabado en el dispositivo del señor Price proporcionado directamente a mi oficina. Conservamos el archivo original y los metadatos.
La cadena de custodia está documentada. El juez asintió una vez, luego se volvió hacia mi madre. Señorita Price, dijo su voz de repente aguda. Póngase de pie. Mi madre se levantó como si no tuviera opción, lo cual por una vez no tenía. Su abogado puede dejar de hablar por usted, dijo el juez. Puede dejar de mentir por usted misma. ¿Presentó esa petición? Los labios de mi madre se separaron. Sus ojos se dirigieron hacia Crane como si pudiera sacar una nueva realidad de su maletín. Crane se levantó con la voz tensa. Su señoría, mi clienta. Siéntese, dijo el juez Kessler. Crane se sentó. Bria hizo un pequeño sonido junto a mi madre, medio suspiro, medio súplica. Tía Lorna. Los ojos del juez se cortaron hacia ella. Usted, dijo señalando con su bolígrafo. No hablará de nuevo a menos que le haga una pregunta directa. Bria se congeló. El juez Kessler miró nuevamente a la señora Patel. Secretaria dijo, imprima el registro de verificación y el recibo de la petición. Ahora la impresora de la señora Patel comenzó a trabajar detrás del banco. Miré hacia la mirada del juez. Muévase hacia el alguacil. Alguacil dijo, quiero que recojan los teléfonos. Mi madre parpadeó. ¿Recogerlos? Sí, dijo el juez con frialdad, de las partes asociadas con la presentación y verificación ahora mismo. Se le notifica que se requiere la preservación de la evidencia. La mano de mi prima voló hacia su bolso como si fuera un instinto. El alguacil se adelantó y por primera vez desde que Bria susurró esa asquerosa frase en mi oído, su confianza se rompió completamente. Sus ojos comenzaron a buscar por la sala como si buscara una salida que no existía, porque el tribunal ya no escuchaba su boca. Estaba escuchando el registro. Y el registro acababa de empezar a responder. Parte 4 de 5. El alguacil avanzó por la fila con la mano extendida como un metrónomo. Teléfonos, dijo neutral sobre la mesa. Ahora mi madre vaciló, como si esperara que alguien le recordara al tribunal quién pensaba que era. Bria no vaciló. Aferró su bolso con más fuerza. El juez Kessler observó ese pequeño movimiento y no suavizó su mirada. Señora Donnelly dijo, si me hace decirlo 2 veces se arrepentirá. El mentón de Bria se levantó ofendida. Su señoría, no soy parte de... Sí, la interrumpió el juez. Lo eres. El registro de verificación está vinculado a tu número. Eso te hace relevante. Pásalo. Los ojos de Bria brillaron hacia su abogado. Crane abrió la boca. El juez ni siquiera lo miró. No una palabra dijo. No hasta que termine de preservar la evidencia. Bria tragó saliva. Lentamente, dolorosamente, sacó su teléfono de su bolso y lo colocó sobre la mesa como si le quemara. Mi madre hizo lo mismo, pero con una actuación. Suspirando, poniendo los ojos en blanco, dejando que toda la sala sintiera lo injusto que era. Al juez Kessler no le importaban sus sentimientos, le importaban sus huellas dactilares. Secretaria dijo, imprima el registro de verificación, imprima el recibo de la presentación, imprima la pista de auditoría que muestre la dirección IP y la cuenta de usuario. La impresora detrás del banco comenzó a escupir papel como si no pudiera esperar a ser útil. En la pantalla, la señora Patel amplió las entradas de auditoría. Nuevamente nadie podía leer el texto pequeño desde la galería, pero la estructura era inconfundible. Sellos de tiempo, intentos de inicio de sesión, eventos de verificación, una serie de acciones que solo parecían inocentes si nunca hubieras tocado una computadora. El juez Kessler habló mientras leía porque quería que esto quedara grabado en el registro. Logan desde IP doméstica, dijo. Cuenta de usuario asociada con la Lorna Price. Verificación enviada a un teléfono que termina en... Se detuvo haciendo coincidir el número de Bria Donnelly. Verificación confirmada. Petición presentada. Miró hacia arriba hacia mi madre. Usted negó haberla presentado, dijo. Bajo juramento. El rostro de mi madre se tensó. Porque no lo hice, espetó. Alguien podría haber usado mi Wi-Fi. La gente hackea cosas. El juez la miró como si acabara de intentar convencerlo.
de que la gravedad fuera opcional. Entonces explique por qué la verificación fue confirmada desde el teléfono de Bria, dijo. La voz de Bria se quebró antes de que pudiera detenerlo. Yo no confirmé nada. Los ojos del juez Kessler se fijaron en ella. ¿Quieres ser juramentada?, preguntó con frialdad. Porque si lo hace, será responsable de cada palabra que diga a continuación. La boca de Bria se cerró. Sus manos temblaron ligeramente sobre el borde de la mesa. Crane se levantó cuidadosamente controlado. Su señoría, incluso si la petición fue presentada incorrectamente, el asunto de hoy es el testamento y la casa. Mis clientes no. El juez Kessler interrumpió y su voz se volvió lo suficientemente aguda como para hacer que la galería se estremeciera. El asunto de hoy es que alguien intentó usar esta corte contra un ocupante legítimo utilizando una falsa petición de emergencia. Eso no es un asunto secundario, es un ataque a la integridad de este procedimiento. Mi padre se movió junto a mi madre por primera vez como si quisiera desaparecer dentro de su propio traje. El juez se volvió hacia Grant Vela. Señor Vela, dijo, usted indicó que hay evidencia adicional. Grant asintió una vez y abrió su maletín con una confianza tranquila. No sacó un sobre dramático, sacó copias certificadas. La corte acaba de escuchar la declaración en video del señor Price. Dijo Grant, también puedo proporcionar la declaración firmada de mi oficina, además de la preservación de metadatos y el registro de llamadas grabadas del día en que el señor Price nos notificó sobre la petición fraudulenta. Y su señoría tengo una copia certificada del plan patrimonial actualizado ejecutado poco después. El abogado de mi madre intentó recuperar terreno. Plan patrimonial actualizado, repitió Crane rápidamente. No se nos ha entregado. Los ojos de Grant no se movieron. Fue presentado ante la corte el mismo día que se ejecutó, dijo, porque el señor Price anticipó interferencias. El juez miró a la secretaria. ¿Lo tenemos, M? Patel hizo clic 2 veces, luego asintió. Sí, su señoría. Ábralo, dijo el juez Kessler. El documento se cargó en la pantalla. Parecía cualquier instrumento formal que cambia la vida de las personas. Encabezados, párrafos. Bloques de firmas, fechas. El juez Kessler leyó en silencio al principio. Luego, entrecerró los ojos. Se inclinó más cerca como si las palabras fueran inverosímiles incluso cuando estaban impresas. Y luego leyó una frase en voz alta lentamente. Cualquier beneficiario que impugne este plan o intente sacar a Hannah Price de la residencia se considerará que ha renunciado a su interés. El aliento de mi madre se detuvo. El rostro de Bria se desvaneció. Mi padre se quedó rígido. Crane se levantó rápido. Su señoría, el juez Kessler, levantó una mano sin siquiera mirarlo. Siéntese, Crane se sentó. El juez siguió leyendo. Además dice, continuó con voz firme, que Hannah Price tiene el permiso de residir en la casa y que cualquier intento de forzarla a salir antes del proceso sucesorio se tratará como una interferencia de mala fe. Los labios de mi madre se separaron por un segundo. Se veía genuinamente confundida. Agonía porque esta no era la historia que ella había planeado. Esta no era la versión donde yo era inestable y ella protegía la propiedad familiar. Este era un documento legal escrito por un hombre que sabía exactamente lo que intentaban hacer. El juez Kessler miró hacia arriba. Señorita Price, dijo, ¿entiende lo que acaba de desencadenar? La voz de mi madre salió aguda. Eso no es justo, exclamó. Él fue manipulado. Hannah siempre estaba en su oído. Basta, dijo el juez. Y no fue fuerte. Fue peor que fuerte. Fue definitivo. No tiene derecho a llamar a alguien incompetente. Después de que este tribunal lo viera claramente declarar su nombre. Su intención y su temor por sus acciones se giró ligeramente hacia el alguacil. Alguacil dijo, quiero que esos teléfonos sean sellados y registrados.
Inmediatamente el alguacil recogió ambos dispositivos y los colocó en bolsas de evidencia con la misma eficiencia silenciosa con la que lo había hecho antes, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Bria vio cómo su teléfono desaparecía e hizo un pequeño sonido en su garganta como un animal atrapado en una trampa. Luego el juez Kessler hizo algo para lo que mi madre no estaba preparada. Miró directamente a Nadia. Abogada, dijo: «Estoy emitiendo una orden de protección inmediata sobre la residencia». Señorita Price asintió hacia mí. «No será retirada de la casa mientras se adjudique el caso correctamente. Cualquier intento por cualquier parte de cambiar cerraduras, cortar servicios públicos o acosar al ocupante será tratado como desacato y referido para la aplicación penal». Mi pecho se apretó. No exactamente alivio, sino la sensación de una puerta cerrándose detrás de mí. Ámbar, porque el arma favorita de mi familia siempre había sido el acceso. Si no podían tocar mi situación de vivienda, no podían controlarme. El abogado de mi madre intentó una última jugada. Su señoría, objetamos una orden de protección basada en una acusación no probada. El juez Kessler lo interrumpió sin parpadear. «No es no probada», dijo. «Está documentada con video, con registros, con presentaciones». Su cliente entró a esta sala con manos impuras y ahora quiere que el tribunal finja que no vio la suciedad. Luego miró a mi prima. «Señora Donnelly», dijo. Susurró amenazas al demandante en mi sala. Se rió mientras una petición de desalojo fraudulenta estaba pendiente. Y su número de teléfono aparece como verificación de una presentación que ahora niega. Si tiene una explicación, la dará a la policía, no a mí. La voz de Bria se quebró. Yo no. Los ojos del juez se endurecieron. No hable. Bria cerró la boca tan rápido que pareció doloroso. El juez Kessler se volvió hacia la secretaria. «Señora Patel», dijo, «marque este asunto para referencia. Quiero que la oficina del fiscal del distrito sea notificada hoy». «Sí», su señoría respondió inmediatamente. El rostro de mi madre se contrajo. Ira, pánico, humillación, todo luchando por espacio. «Lo haces porque sientes pena por ella», exclamó al juez. Y la audacia de eso hizo que la galería finalmente reaccionara. Susurros suaves, murmullos, asombro. El alguacil dio un paso adelante automáticamente. El juez Kessler no levantó la voz. «Un brote más», dijo, «y será acusada de desacato». La boca de mi madre se abrió, luego se cerró porque incluso ella podía sentir lo cerca que estaba de ser arrastrada fuera de la sala. Grant se levantó de nuevo. Su señoría dijo: «Hay una cosa más». El juez lo miró. «Adelante». Grant asintió ligeramente hacia la pantalla. «El señor Price no solo documentó la presentación fraudulenta», dijo, «documentó lo que intentaron hacer después. El día después de que se presentó la petición, recibió una cotización de cerrajero enviada a su correo electrónico solicitando el cambio de cerradura en la residencia». La cabeza de mi madre se levantó rápidamente. Grant continuó tranquilo y preciso. La cotización incluía el nombre del solicitante y el número de teléfono. «Coincide con Bria Donnelly». La respiración de Bria se detuvo. El juez miró a Bria por un largo momento, luego miró al alguacil. «Agregue eso a la referencia», dijo. Luego dijo con más frialdad: «porque eso es un intento de desalojo ilegal». El siseo anterior de mi prima «disfruta tu vida sin hogar» resonó en mi cabeza, pero ya no sonaba afilado. Sonaba desesperado como la última línea de un matón antes de que entre el adulto. El juez Kessler reunió los papeles frente a él y habló como un hombre que ya no iba a ser utilizado. «Aquí está mi fallo», dijo. «La petición de emergencia está marcada como potencialmente fraudulenta y está siendo referida. La orden de protección se mantiene. El demandante sigue en posesión de la residencia y cualquier parte que viole esta orden enfrentará sanciones inmediatas». Hizo una pausa a sus ojos recorriendo la sala y ahora añadió:
Abordamos el testamento en sí con los abogados presentes y con el tribunal completamente consciente de lo que sucedió aquí hoy. Crane tragó saliva con dificultad. Mi madre miró al frente como si intentara mantener su mundo unido con fuerza. El juez asintió a la secretaria. «Llame al siguiente expediente», dijo. La señora Patel hizo clic. Un nuevo archivo comenzó a cargarse, y su título apareció en la parte superior de la pantalla. Largo, formal e inconfundiblemente oficial. Y en el momento en que apareció el rostro de mi prima, se desplomó por completo, porque reconoció el nombre del documento antes de que siquiera terminara de cargarse. Luego las puertas de la sala se abrieron silenciosamente detrás de nosotros, y una mujer con un blazer oscuro entró. Mostró su placa al alguacil y dijo con voz calmada y cortante: «Soy la investigadora Reyes de la oficina del fiscal del distrito. Estoy aquí por los teléfonos y los registros de verificación». Cuando la investigadora Reyes dijo fiscal del distrito, toda la postura de mi madre cambió. No indignación, no actuación cálculo, como si estuviera buscando una salida. Reyes no entró con pasos dramáticos. Se movió con la tranquila confianza de alguien que no necesita atención para controlar una sala. Amishi llevaba un delgado sobre de evidencia y una pequeña carpeta. Sin grandes gestos, sin amenazas, solo procedimiento. El juez Kessler asintió hacia el banco. Investigadora, dijo, llegó antes de lo esperado. Reyes dio un pequeño asentimiento profesional. Nos notificó la secretaria, respondió. Verificación de una presentación fraudulenta de la corte vinculada a un número de teléfono presente en la sala y preservación de evidencia en curso. Miró al alguacil. Me haré cargo de los dispositivos y los registros impresos. El alguacil le entregó las bolsas de evidencia selladas y la pila de impresiones frescas. Reyes revisó los sellos, firmó el formulario de cadena de custodia y metió todo en su sobre como si estuviera archivando una tormenta. El aliento de Bría salió en una exhalación tensa y temblorosa. Mi madre miraba ese sobre como si fuera un ataúd. El juez Kessler miró hacia abajo a la pantalla mientras el nuevo archivo terminaba de cargarse. Ahora dijo el testamento. La línea del título era formal, larga y limpia, pero las palabras que importaban eran simples. Último testamento y testamento. Crane se levantó como si levantarse pudiera revivir su confianza. Su señoría comenzó sin importar los asuntos colaterales. Mis clientes son los hijos del difunto. El juez Kessler lo interrumpió. Abogado, dijo, los asuntos colaterales son cuando los sentimientos de una parte se ven heridos. Esto no es un asunto colateral. Esto es un intento de manipular la corte antes de la muerte. Procedemos con cuidado. Se giró hacia Grant Vela. Señor Vela, autentique el testamento. Grant lo hizo con calma, con eficiencia. Explicó la ejecución, los testigos, la notarización, la capacidad. Hizo referencia al video grabado. Hizo referencia al plan actualizado después de la petición fraudulenta. Y luego el juez Kessler leyó las disposiciones clave en voz alta. No todo, solo las partes sobre las que todos habían venido a pelear. La residencia dijo con los ojos en el documento. Su dispositivo para Hannah Price. La cabeza de mi madre se levantó tan rápido que parecía doloroso. La boca de Bría se abrió. Mi padre parpadeó como si lo hubieran abofeteado. El juez Kessler no los miró. Siguió leyendo. Y una asignación en efectivo a Lauren Price por la cantidad de... Hizo una pausa brevemente, luego continuó. $10,000. El rostro de mi madre se retorció, la incredulidad se convirtió en furia. Y a Dean Price continuó. $10,000. La garganta de mi padre se movió. Miró a mi madre como si quisiera pedirle permiso para sentir algo. El bolígrafo del juez tocó el papel una vez. Y a Bría Donnelly dijo, $1,000. La sala hizo un pequeño sonido, una onda involuntaria de asombro. Bría se sonrojó. Luego se puso pálida. Eso comenzó.
El juez levantó los ojos. No hable, dijo. Mi madre no pudo evitarlo. Esto es fraude, exclamó. Él fue manipulado. Ella lo manipuló. La voz del juez Kessler se volvió fría. Señor Price dijo, ¿dejará de hablar? Los hombros de mi madre se elevaron como si estuviera a punto de explotar. No lo haría, sisió. Esa casa es propiedad familiar. Granvela habló antes de que nadie siquiera lo necesitara. Su señoría, dijo el señor Price, hizo esto, y lo hizo porque estaba intentando proteger a la señorita Price de exactamente lo que acabamos de ver desarrollarse hoy. El juez Kessler asintió una vez. Eso concuerda con el registro, dijo. Luego miró hacia abajo de nuevo y leyó la línea que convirtió a mi madre en piedra. Un cualquier beneficiario que impugne este plan o intente sacar a Hannah de la residencia se considerará que ha renunciado a su interés. Los labios de mi madre se separaron. Hizo un sonido medio risa, medio ahogo. Crane se levantó abruptamente. Su señoría, tenemos que impugnarlo. El bolígrafo del juez se levantó. Abogado dijo, ¿entiende lo que significa renunciar? Crane tragó saliva. Significa que no reciben nada, dijo el juez con frialdad. El silencio cayó de golpe. Las manos de Bria temblaron ligeramente. Miró a mi madre como si la hubieran engañado para estar demasiado cerca de un fuego. Los ojos de mi madre se movieron rápidamente por la sala del tribunal, buscando a alguien, a cualquiera, que le diera una narrativa en la que esconderse, pero la narrativa ya había sido reemplazada por algo más fuerte. Papel, video, registros. El juez Kessler se inclinó hacia adelante. Señorita Price, le dijo a mi madre, sus acciones hoy ya han desencadenado una remisión a la oficina del fiscal del distrito. Si continúa impugnando este testamento de mala fe, pondrá en riesgo no solo su herencia, sino también consecuencias legales adicionales. La voz de mi madre salió afilada. ¿Entonces me está amenazando ahora? No respondió el juez. Le estoy advirtiendo, miró a Crane. El testamento es admitido, dijo. La designación del representante personal se mantiene. La orden de protección se mantiene. La señorita Price, su mirada se desvió hacia mí. Permanece en posesión de la residencia. Luego miró al alguacil. Si alguna parte se le acerca en los terrenos del tribunal, quiero que se documente. El alguacil asintió. La mirada del juez Kessler se movió hacia la investigadora Reyes. Investigadora, dijo. Tiene lo que necesita. Reyes asintió. Por ahora, respondió. Luego giró sus ojos hacia mi madre y mi prima con una calma que se sintió peor que la ira. Señorita Weston, señorita Donnelly, ambas serán contactadas. Si intentan eliminar algo más, si intentan amenazar o tomar represalias, harán este caso más fácil para nosotros. Mi madre se enderezó intentando recuperar el orgullo. No he hecho nada, exclamó. Reyes no discutió, simplemente dijo de acuerdo. Y esa sola palabra, entregada como un cajón de archivo cerrado, drenó el poder de la actuación de mi madre. Fuera de la sala del tribunal, el pasillo se sintió más frío. Mi madre se apresuró hacia mí de todos modos, olvidando la advertencia del juez, su rostro torcido de ira y humillación. Esto no ha terminado, sisió. Demasiado bajo para que la mayoría de la gente lo oyera. Te arruinaré por esto. Nadia se interpuso entre nosotras al instante. Retroceda, dijo con voz cortante. Ay, y el alguacil, ya observando como el juez había ordenado, se acercó. Señora, le dijo a mi madre, aléjese. Los ojos de mi madre brillaron, robó. Aléjese, repitió. Bria flotaba detrás de ella con la voz temblorosa. Tía Laura, por favor, detente. Mi madre giró la cabeza hacia Bria. Eres inútil, sisió. Bria se encogió como si la hubieran golpeado. Luego mi padre habló. Quieto al fin, la voz de un hombre que había estado ocultándose detrás de la agresión de su esposa demasiado tiempo. Lorna dijo, ya está hecho. Mi madre se dio vuelta hacia él, pero su ira ya no tenía a dónde ir.
El tribunal ya había decidido quién era ella en esa historia, no la víctima. El problema. En las semanas siguientes, las consecuencias no se desvanecieron en drama familiar. Se volvieron más pesadas. El fiscal del distrito acusó a mi madre de presentación fraudulenta de documentos judiciales y perjurio relacionados con la petición. A Bría se le acusó como cómplice por la verificación y el intento de cerrajero. Se extrajeron forensemente sus teléfonos y la actividad eliminada no las salvó. Probó conciencia de culpabilidad. Un juez emitió una orden de no contacto para ambas contra mí. Violarlas significaría ir a la cárcel inmediatamente. Y debido a que el intento de desalojo estaba vinculado a la presentación judicial, el fiscal del distrito lo presionó con fuerza. No un simple toque en la muñeca, no una advertencia. Mi madre aceptó una oferta de culpabilidad que incluía libertad condicional, restitución y una sentencia suspendida que se convertiría en tiempo real si violaba cualquier término. Bría tampoco se libró fácilmente. Se le ordenó libertad condicional supervisada y trabajo comunitario con una advertencia explícita del juez. Una violación y sería recluida. Mi padre no escapó a las consecuencias, pero las suyas fueron diferentes. Tuvo que testificar, admitir lo que sabía, admitir lo que permitió. Verlo hacer eso no se sintió como venganza, sino más como una verdad finalmente forzada a la luz. En cuanto a la casa, cambié las cerraduras el mismo día con la orden de protección pegada dentro de mi carpeta. Instalé una cámara en el timbre y un sistema de seguridad. Moví la lista de inventario de mi abuelo a una caja fuerte a prueba de fuego. Y cuando llegó la primera carta amenazante a mi buzón, Nadia la reenvió directamente a la investigadora Reyes. La amenaza se detuvo después de eso porque las amenazas no funcionan cuando cada línea se registra. La primera noche después de la audiencia, después de todo, me senté sola en la mesa de la cocina de mi abuelo, la misma de la grabación, sosteniendo la llave que él guardaba oculta bajo la repisa de la despensa. No lloré, no celebré, solo respiré, porque lo que Bría más quería no era la casa, era verme perderla y eso no lo consiguió. Un mes después, la casa se sentía más tranquila, no porque el dolor se haya ido, sino porque el miedo sí. Aún extrañaba a mi abuelo todos los días, pero ya no sentía que tuviera que defender mi derecho a existir en el espacio que él me dejó, ¿ok? Esta es una de esas historias donde la traición emocional de alguna manera se vuelve incluso peor que el aspecto legal, porque piensa en lo que supuestamente la familia de Opie estaba tratando de hacer aquí. No solo estaban impugnando un testamento, estaban construyendo activamente una narrativa de que Opie era inestable y manipuladora para poder forzarla a salir antes de que el tribunal examinara demasiado de cerca. Ese es el detalle que más importa en toda esta historia. Pensaron que la presión, la intimidación y la humillación funcionarían más rápido que la evidencia. Y honestamente el abuelo Harold lo vio venir absolutamente. Ese video lo cambió todo, no solo emocionalmente, sino estratégicamente. En el momento en que explicó con calma la petición, el código de verificación, el intento de cambio de cerradura y el miedo a que intentaran aislarlo, la sala del tribunal dejó de ser una disputa familiar y empezó a parecer un posible fraude. La reacción del juez tenía total sentido porque los tribunales se toman la mentira al sistema judicial como algo personal. También podemos hablar de lo disciplinado que fue el OP durante todo esto. La mayoría de la gente habría explotado en el momento en que alguien le susurrara «disfruta tu vida de indigente» al oído antes de una audiencia de sucesión. Pero mantener la calma fue probablemente lo más inteligente que pudo haber hecho. Su abuelo le dio literalmente la estrategia ganadora. No los enfrentes con emoción, enfréntalos con papel. Para mí esto es una clara NTA. La madre y la prima cruzaron mucho más allá del drama de herencia desordenado.
Una vez que supuestamente empiezas a presentar peticiones de emergencia, intentas activar la remoción forzada, discutes cambios de cerraduras e intentas manipular las afirmaciones de competencia, estás entrando en un territorio genuinamente peligroso. Y el hecho de que el abuelo preparara la evidencia con anticipación me dice que probablemente no era la primera vez que habían traspasado los límites. Honestamente, lo más triste es que el abuelo pasó el final de su vida documentando a su propia familia porque ya no confiaba en ellos. Eso es devastador. 52,7 mil votos a favor NTA. Tu abuelo sabía exactamente quiénes eran estas personas. El hecho de que preparara registros, listas de inventario y una declaración grabada me dice que este comportamiento había ido escalando durante mucho tiempo. OP respuesta. Empezó a documentar cosas después de que mi madre intentara quitarle el teléfono durante una discusión sobre la casa. Ese fue el momento en que dejó de confiar en ellos por completo. 41,9 mil votos a favor. Soy asistente legal y esta historia me hizo subir la presión arterial. Presentar peticiones de emergencia con declaraciones falsas. No es drama familiar. Eso es potencialmente un comportamiento criminal. OP respuesta. Nadia dijo que el juez se enfadó más una vez que se dio cuenta de que intentaron utilizar el propio sistema judicial como palanca antes de que comenzara siquiera el proceso de sucesión. 18,6 mil votos a favor. Soy el único que se pregunta si el padre sabía más de lo que admitió. Suena pasivo, pero las personas pasivas siguen tomando decisiones. OP. Respuesta. Admitió más tarde que sabía de la discusión sobre la tutela, pero afirmó que pensó que mi madre solo estaba desahogándose. El juez claramente no se tragó eso por completo. 33,4 mil votos a favor. La frase lucha contra ellos con papel honestamente me llegó al corazón. Tu abuelo sonaba increíblemente inteligente y desgarradoramente consciente de lo que sucedía a su alrededor. OP. Respuesta. Guardó copias de todo cerca del final. Recibos, capturas de pantalla, notas, fechas. Dijo que la documentación era lo único que temían las personas manipuladoras. 11,2 mil votos a favor. Bria realmente entró a la corte actuando como si ya estuviera redecorando el dormitorio de OP y se fue con el fiscal llevándose su teléfono. Irreal. OP. Respuesta. Dejó de parecer segura en el momento en que aparecieron los registros de verificación en la pantalla. Antes de eso, ella genuinamente pensó que ya habían ganado. 27,8 mil votos a favor. El momento en que el juez ordenó la incautación inmediata de los teléfonos fue el punto de inflexión en el que esto dejó de ser un asunto de sucesión y se convirtió en un asunto de exposición criminal. Respuesta del OP. El investigador Reyes le dijo más tarde a Nadia que preservar los teléfonos temprano evitó la eliminación de algunos datos importantes. Honestamente, esta historia me marcó porque no se trataba solo de dinero de herencia o de una familia peleando por propiedades. Trataba de lo que sucede cuando la gente cree que puede manipular el sistema más rápido de lo que la verdad puede alcanzarlos. Y lo más escalofriante es que el abuelo del OP claramente vio todo esto venir antes de fallecer. El video, los registros, la lista de inventario, el plan patrimonial actualizado. Nada de eso fue aleatorio. Sabía que habría una pelea y sabía exactamente quién la empezaría. Por eso tanta gente en los comentarios dijo que el verdadero núcleo emocional de esta historia no era el drama del juzgado, sino un abuelo tratando de proteger a la única persona que realmente se quedó a su lado
cuando todos los demás estaban centrados en la casa. Y honestamente, el OP manejó esto mejor de lo que la mayoría de la gente podría. Mantener la calma mientras tu propia familia te susurra amenazas en un juzgado requiere un control serio. Muchos espectadores dijeron que habrían explotado mucho antes de que el juez viera la evidencia. Pero al final el consejo del abuelo resultó ser correcto. No luches contra las personas manipuladoras con emoción cuando puedes luchar contra ellas con documentación. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Te habrías quedado callado y dejado que la evidencia los destruyera pieza por pieza? ¿O los habrías enfrentado en el momento en que te amenazaron? ¿Y crees que la madre y el primo esperaban que el abuelo documentara todo en su contra? Avísame en los comentarios de abajo. Y si te gustan las intensas historias de juicios de Reddit, los casos de traición familiar y los dramas de herencia como este, no olvides darle a me gusta al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para más historias como esta. Te veo en la próxima subida.